Hay algo que sucede en los niños pequeños que es una característica. Bueno, esto se da de manera general. Hay muchas buenas costumbres de nuestra niñez que perdemos en el proceso de la vida adulta. Una de esas buenas costumbres es el preguntar. Ese preguntar que a veces atormenta cuando un niño una y otra vez te dice: ¿y por qué? Ya te pasó, papá. Si a los que son papá o mamá acá, yo estoy seguro que les ha pasado. ¿Y por qué? Y le respondes y vuelve a preguntar ¿por qué? Esas ansias de conocimiento, esa curiosidad, porque perdemos la capacidad de asombro y dejamos de ser curiosos. Y la curiosidad te hizo crecer, y te hizo crecer de manera exponencial, la curiosidad. Qué triste cuando perdemos la curiosidad. Qué triste cuando perdemos la capacidad de asombro. Qué triste cuando eso ya deja de sucedernos. ¿Viste el bebé que cuando es pequeño y descubre que tiene una mano y que esa mano tiene dedos? Si eres papá o mamá, y yo espero que no te hayas perdido ese momento, y si te lo perdiste, yo espero que tengas la oportunidad de tus nietos de poder verlo. Pero el momento en que descubre que su mano tiene dedos, el momento en que descubre que tiene pies, el momento en que ese autodescubrimiento y el descubrimiento del mundo exterior. Es fascinante cuando el bebé comienza a darse cuenta de que hay ciertos objetos que están más allá de mamá. Y eso lo comienza a fascinar. Esa fascinación por el descubrimiento de lo nuevo. Por el descubrimiento de lo nuevo. Y yo quiero que tú pienses una cosa hoy. Esto es miércoles de transformación. Hay una situación que nos sucede a nosotros que nos limita ese desarrollo en el crecimiento que todos empezamos alguna vez. El preguntar. Preguntar respondiendo a curiosidad. Hay un momento en la vida en que parece, yo no sé, alguien nos instaló una loca idea en la que preguntar a muchos les avergüenza, porque podría ser sinónimo de ignorancia, y nosotros, los adultos, no queremos dar una imagen de ignorancia. Nosotros queremos aparentar conocimiento, nosotros queremos aparentar sabiduría, nosotros queremos aparentar que a veces yo soy un eterno estudiante, y en cada aula de clases a la que he estado, en aulas de grado, en aulas de posgrado, a la que también asisto todavía, siempre hay algunos alumnos que son peculiares porque tienen pretensiones de saber más que el maestro, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Hay alumnos que no encajan en el perfil de alumno porque quieren enseñarle al maestro, y hay alumnos en tu clase que hacen preguntas y otros hacen aportes, ¿no? Que está bien, no está mal que en algún momento uno tenga una idea que aportar, porque todos tenemos siempre algo que dar, algo que enseñar, ¿no? Pero hay patrones, ¿no? Hay patrones en los que muchos de nosotros, lejos de estar abiertos a aprender, tenemos una profunda necesidad de demostrar: yo de eso que tú hablas sé. O sea, yo de eso que tú hablas ya lo tengo claro, de eso que tú hablas ya yo lo entendí, de eso que tú... Y entonces nos ponemos el techo, nos colocamos el techo nosotros mismos y nos cerramos el aprendizaje. Por eso un día el maestro de Nazaret, Jesucristo, dijo: si no fueras como niño, te pierdes el reino. Y hay tanto en esa declaración, porque el niño no deja de ser curioso y preguntar. Mira, y ya aquí saliendo del tema niño y criterio personal, podría citarte muchos libros, pero yo quiero irme a los fundamentos de la filosofía. Hay un filósofo griego llamado Sócrates, uno de los más conocidos dentro de la filosofía griega, y sumamente relevante y extraño, porque Sócrates no escribió nada. Sócrates no nos dejó ningún texto escrito, no dejó libros, pero sus alumnos y sus seguidores y sus posteriores escribieron mucho de él. La relevancia de Sócrates era sumamente importante, ¿no? Uno de sus alumnos, Platón, escribió mucho acerca de él y trajo diálogos de su maestro Sócrates, y en uno de esos diálogos
Hay una declaración que se ha hecho muy famosa de Sócrates y yo quisiera utilizarla como palanca para que tú pensaras en eso esta noche. No quiero que pienses en muchas cosas hoy, sino en este concepto socrático. La famosa frase de Sócrates en la que se presume, algunos dicen que no lo dijo nunca, etcétera, etcétera, pero bueno, esta anécdota escrita por uno de sus discípulos me parece sumamente oportuna y a mí me abre los ojos en muchísimos sentidos, además de que para mí es creíble. La famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. ¿En qué contexto dice esto Sócrates? Sócrates tiene un amigo llamado Querofonte. Estoy hablando del 400 antes de Cristo. Sócrates nace en el 469 antes de Cristo, así que para que tengamos una idea más o menos que nos ubiquemos en el tiempo. Y en la Grecia antigua hay un lugar que es conocido por los griegos como el ombligo del mundo o el centro del universo, porque hay una gema o una piedra preciosa que ellos asumían que estaba allí. En Delfos, en la ladera del monte Parnaso, había un lugar de culto, un lugar sagrado, un lugar de adoración. Y allí en la ladera del monte Parnaso, en Delfos, estaba lo que se conocía como el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos había una sacerdotisa, la Pitia o Pitía. Esta sacerdotisa, en una especie de trance sobre una roca o una grieta que emanaba ciertos vapores, en esa especie de trance ella hacía pronósticos. Ella hablaba de profecías y todos le consultaban, era muy importante. Pensemos, quizás a alguno hoy en nuestros días le parece esto raro, pero en la Grecia antigua, en el 400 antes de Cristo, Grecia, que era la capital del mundo, desde el punto de vista del pensamiento, la mayoría de los conceptos que nosotros heredamos en Occidente vienen de todo este pensamiento griego. Entonces, todos los temas que tienen que ver con política, que tienen que ver con religión, que tienen que ver con el pensamiento filosófico, le iban y le consultaban al oráculo de Delfos para ver qué decía. Entonces, una de estas consultas, según la descripción platónica, uno de estas personas que consultas es Querofonte. Querofonte, amigo, se dice, de Sócrates. Y va y le pregunta al oráculo de Delfos sobre quién era el hombre más sabio de la tierra. Y según la descripción, dice que el oráculo le respondió que el hombre más sabio de la tierra era Sócrates. Así que Querofonte va entusiasmado quizás a decirle a Sócrates lo que le había dicho el oráculo, y Sócrates se quedó pensando, ¿por qué? Lejos de asumir y decir, bueno, sí, es cierto, yo soy el que más sé, no hace esto Sócrates. Sócrates era un personaje muy importante, importante no es la palabra, muy interesante, por la manera en la que vivía, según describen algunos contemporáneos de este personaje. Así que él va a hacer algunas consultas para tratar de entender por qué el oráculo de Delfos lo había señalado a él como el hombre más sabio. Y fue y le preguntó a los políticos, porque él entendía que los políticos son los que tienen capacidad de gobierno, son gente que sabe. Y son la gente que se pone de pie a discursar o a hablarle a los ciudadanos acerca de la vida, ¿no? Y de cómo conducirse a la vida. Entonces, los políticos en la Grecia antigua eran vistos como personas, como referentes sociales, ¿no? Esas cosas han cambiado mucho, no creo que muchos de nosotros hoy veamos a los políticos como referentes sociales. Así que Sócrates va y le pregunta, dice que empezó por un amigo político cercano a él, a quien él consideraba que era muy sabio, y comenzó a hacerle preguntas a los políticos. Preguntas. No pases por alto este detalle. Sócrates, de quien presumían sus contemporáneos de ser el maestro o el filósofo, el hombre más inteligente, salió a hacerle preguntas a personas que él pensó eran inteligentes. Y en esas preguntas descubrió que, por ejemplo, los políticos carecían de un conocimiento verdadero, pero presumían de tenerlo.
presumían de tenerlo. Y cuando Sócrates le hacía preguntas y profundizaba en estas preguntas, el político intentaba tener siempre respuestas para Sócrates. Y Sócrates, inteligente, perspicaz, notó que estos políticos no eran conscientes de su ignorancia, sino que presumían de un conocimiento que no tenían. Entonces también Sócrates le fue a preguntar a poetas, dice que fue su siguiente grupo, porque eran los poetas, sobre todo en la Grecia antigua, eran venerados por su creatividad, pero al Sócrates comenzar a preguntar, descubrió que estos poetas no podían explicar sus propios escritos, sino que muchos sencillamente eran basados en su inspiración. También fue a los artesanos, para no hacerte muy larga la historia, y dice que los artesanos tenían conocimiento técnico, y un conocimiento técnico muy importante. Y piensa, vuelve, Grecia antigua, mira todas las creaciones que hacían los artesanos en la antigüedad, y ellos tenían un conocimiento técnico, pero presumían de ese conocimiento técnico y lo extrapolaban a áreas de la vida en que sencillamente tenían desconocimiento. Así que después de Sócrates repasar a los políticos, a los poetas y a los artesanos, llegó a una conclusión. A la conclusión de que en un punto, él era más sabio que aquellos pretendidos sabios. Porque él reconoció su propia ignorancia. La sabiduría de Sócrates radicaba en reconocer su propia ignorancia, a diferencia de aquellos que pretendían saberlo todo. Y de ahí surge la frase atribuida a Sócrates: solo sé que no sé nada. Y al saber que no sé nada, algo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé si me hago claro con esto. El filósofo Sócrates de la antigua Grecia, referente en filosofía para todo el pensamiento que nos acompañó hasta hoy día. Hasta hoy día. Muchos de nosotros seguimos teniendo un pensamiento socrático. Y basado en esto en esta experiencia que te acabo de contar, surge el método socrático de investigación, que parte de la curiosidad, que hace preguntas. Entonces, ese método socrático en el que en una conversación con un interlocutor haces preguntas que llevan a profundizar más y más y más. Y cuando mi conocimiento no es tal del que pretendo, entonces vas a darte cuenta que no tengo respuestas para preguntas que me haces. Y a veces, lejos de reconocer, no sé, o sea, porque no estoy obligado a saberlo todo, entonces pretendo un conocimiento que no tengo. Y por eso dice Sócrates, llega a esta conclusión: a ver, los políticos a los que consulté sí saben mucho, pero no son conscientes de que no lo saben todo. Y pretenden saber. Los poetas saben mucho, pero tienen una debilidad: pretenden saberlo todo. Y los artesanos tienen el mismo problema. Ahora, dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pero cuando me hago este planteo, entonces me confirmo un conocimiento que yo tengo que no lo tenía el resto. O sea, yo sé que no lo sé todo. Y ese conocimiento es diferenciador. Entonces yo quiero invitarte a que nos bajemos de esa plataforma de ego, de ese pedestal de adulto en el que muchas veces nos subimos. Y cuando nos subimos en ese pedestal del ego de los adultos, en el que parece que estamos obligados a saberlo todo y a demostrarlo. Nosotros hacemos clases o seminarios gratuitos constantemente o seguido, tratamos de aportarle, de que la comunidad crezca, de temas financieros. ¿Sabes cuántas charlas en el área financiera me invitan a dar y para crecer? Soy amigo de las canas. Me gusta sentarme en el Versalles de la calle 8 a hablar con los viejos cubanos de guayabera y sombrero para aprender de ellos.
para aprender de maestros de la vida, para aprender de gente que ha transitado mucho y tiene mucho que aportarme y mucho que enseñarme. Y a estos escucho y hablo poco. Cuando estés frente a un maestro, piensa en esta frase socrática: solo sé que no sé nada. No te dejes engañar por el ego. No puedes subir a pedestales innecesarios para salir a pretender sabiduría que no es necesario demostrar. Porque si tú la tienes, no tienes que demostrarla. Porque sencillamente no lo necesitas. No lo necesitas. Es una tonta pretensión. Si alguien reconoce tu sabiduría, pues en una experiencia de la vida te lo va a hacer sentir. Si no te lo hace saber, te lo va a hacer sentir. Y es una bonita experiencia. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora los que no pude leer, los voy a leer todos. Que tengan una linda noche. Recuerda que el reconocimiento de un conocimiento limitado nos coloca en una plataforma de alumnos. El alumno está abierto a aprender y cuando aprendes, creces. Y crecer es natural. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles en otro miércoles de transformación. Chao.